¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos. Tengo muy poca voz hoy, así que espero que me escuchen igual. Estoy con un invitado, Jorge Opaso. Estuve hace unos días viendo tu muestra en Pabellón 4, en el barrio de Villa Crespo, y me pareció una muestra extraordinaria. Esas muestras que te parten la cabeza y te dejan como llena de ideas dando vueltas, y necesitaba como hablar con vos, expandir toda esa información increíble que tenés. Bueno, buenísimo, muchas gracias, un gusto. Yo creí que eras chileno por tu acento, pero después me enteré de que no. Soy chilentino. Chilentino. Nací en Buenos Aires, pero de padres chilenos. Ajá. Y me formé en Chile, me fui muy chiquito a los 6 años. Y allá hice el colegio, la facultad y laburé muchos años también, sobre todo de profesor de arte. Ah, ok. O sea, que hasta tu vida adulta estuviste allá y Sí, después... claro. Y nos vinimos el año 2009 a Buenos Aires a trabajar con Pabellón 4. Ah, Durante un año y ahí me quedé. Decidí volver a la tierra natal. Sí. o sea, trabajas en esta galería desde hace muchos años. Sí, desde el año, y antes incluso, porque con Néstor, su director, nos conocimos el año 2005. Y al año siguiente hice mi primera muestra en Pabellón, en la vieja Pabellón, en Palermo. Y bueno, y desde ahí que venimos laburando juntos. Y en este caso es una muestra antológica prácticamente, con tu obra reunida y aumentada, que contabas el otro día en una visita guiada que diste, que pertenecen a distintas épocas, a distintas muestras. ¿Qué periodo abarca de tu trabajo? Sí, es una especie de antología. No me dio para llamarla retrospectiva, porque me suena un poquito grandilocuente, pero sí es una obra reunida, como dice su título. El título tiene que ver con como quise darle como un carácter editorial, ¿viste? Cuando a veces se reeditan obras literarias y lo ponen así, obra reunida, expandida y aumentada, ¿no? Está mejorada. El periodo que abarca es más o menos del año 2000 hasta acá, hasta el presente. La obra más vieja de la muestra es del año 2000, precisamente. Hay una anterior que es de mi infancia, pero bueno, esa queda un poco... queda más en la prehistoria. Pero las obras así reunidas son desde el año 2000. Bien. Un poco de todo, pintura, dibujo, historieta, objetos. Y este dibujito infantil, que es una nota que yo quise poner ahí porque es uno de mis campos de interés, la infancia. Claro. Y lo que yo no sabía es que también publicaste libros y novelas gráficas. Ajá. Yo te conocía más como artista visual. ¿Siempre convivieron esas dos instancias? Sí, creo que sí. Soy artista visual y dibujante de cómics. También hago ilustración y me muevo bastante en el área editorial también. Siempre dibujé desde chico, siempre hice historieta y el año 2000, ¿cuándo fue? El año 2004, por ahí, me inventé un seudónimo de dibujante porque siempre quise como laburar un poco más en el área del cómic. Así que ahí surgió mi seudónimo de Jorge Quien y con ese nombre yo laburo toda mi producción historietística. Sí, tengo varios libros editados, novelas gráficas, algunas antologías de historietas breves, libros ilustrados.
Siempre usan seudónimo en general, ¿no? En el mundo de la ilustración, Sí, los cómics. es un gesto así, sobre todo de los dibujantes, Sí, inventarse como un alter ego. Eh, es una especie como de personaje, tiene que ver con eso también, con la ficción. Eh, Cuando uno hace ficción, en el campo de la historieta sobre todo, dan ganas como de hacerlo desde una personalidad paralela, como sí. para tener más libertad y jugar un poco más, porque tiene que ver mucho con el juego, con divertirse, ¿no? Con la parte como más ficcional. Igual siempre estoy comunicando las dos áreas, el arte contemporáneo, la historieta, y esta muestra tiene que ver con eso, es una reunión de material que he elaborado en distintas muestras y también material de historieta, cosas que se han publicado, y esas sí las he trabajado más como historietista que como artista. Hay, de hecho, una serie de dibujos que quería que me cuentes un poco más, que tienen que ver con unas especies de bandas musicales de distintas zonas del universo, que son como reseñas de la Rolling Stone. Sí, Son esa bandas que serie, inventaste vos. sí, es una serie que se llama Rolling Planets, aludiendo a la Rolling Stone, esta la famosa revista. Esa serie es bastante vieja, es del año 2007, la empecé con ganas de enviarla a la revista, de hecho la envié un par de veces a la Rolling Stone chilena y argentina, pero no me dieron bola. Así que bueno, al final terminé incorporándola a una historieta, que el público si quiere leerla ahí la va a encontrar. Es una historieta que está colgada en la web, en el sitio de historietas online de la editorial Loco Rabia, los webcomics de editorial Loco Rabia, una editorial de cómics argentina muy buena, muy linda, con la que hicimos un par de libros, y tiene su sección de cómics digitales. Bueno, yo tengo ahí una historieta que ahora la estoy terminando, que se llama El marciano y el reptil, y esta serie Rolling Planet está incluida en esa historieta. Como vos decías, son bandas de rock extraterrestres. Cada Yo no una... estaba segura de decir Sí, under sí. rock. Claro, son todas bandas de rock. Rock en un sentido amplio. Hay bandas no sé, de reggaetón, de heavy metal, pop, new wave, industrial, un poco de todo. Todas tienen su nombre y tienen una pequeña reseña escrita donde hablo de sus integrantes, de su estilo, de su planeta o luna de procedencia. El límite es el sistema solar, o sea, son bandas de rock dentro del sistema solar, de cada uno de los planetas y algunas de sus lunas. Son, si no me equivoco, 13 en total. Así que, bueno, esa es la... Y acá en esta muestra están expuestos los originales. Son todas ilustraciones, pequeño formato, tinta y acuarela sobre papel. Sí, o sea que hay más de las que tenés expuestas acá, Sí, es una sí, serie sí, hay más más. amplia. Hice una pequeña selección y, bueno, en general de cada serie, para armar la muestra hice una pequeña selección de trabajos. A mí también otro conjunto de obras que me interesaron mucho son las que tienen que ver con superhéroes. Ajá. ¿No? Que ahí está El Increíble Hulk, Iron Man. Me parece una figura súper interesante en el siglo XX, en el siglo XXI, en tanto no solo por la idolatría que generan, sino en cómo los chicos se proyectan en esos seres. En esos modelos. Siempre me pregunto si hubo como algún paralelo en otras épocas de la historia, no sé, algún guerrero importante, algún rey, si los chicos tenían algún espejo así al que querer imitar, como pasa con los superhéroes, que Ajá. son un fenómeno muy moderno. Y sí, sí, sí. Yo creo que la figura del superhéroe viene de muy atrás, de los antiguos mitos y leyendas. De estas figuras heroicas tipo Hércules, Sansón, bueno, y todo el panteón de dioses griegos y romanos. Todos tienen una postura heroica. Son atléticos, guapos, guapas, son como super seres. Sí. Y el superhéroe es una versión contemporánea de esos mitos. A mí desde chico siempre me gustaron, sobre todo esos dos que nombraste, y agregaría a Spider-Man.
de chico me fascinaban, bueno, toda la parte gráfica, toda la estética, toda la acción desplegada ahí en esos cómics, y de grande me empezaron a interesar como figuras arquetípicas. Empecé a investigar un poquito más en sus personalidades, en su esquizofrenia, así, en características más psicológicas que físicas. Pero bueno, los sigo representando hasta el día de hoy. Acá hay dos obritas, una sobre Iron Man, otra sobre Hulk, y hay algunos otros guiños también a la historia del cómic, no solo de superhéroes, sino del cómic también europeo, argentino. Sí, es una temática que vengo laburando desde hace mucho tiempo. Mi primera muestra individual en Chile, del año 2000, se llamó Nostalgia de la Superpintura y estaba dedicada a la figura del superhéroe, totalmente. Wow. Claro, me dediqué a pintar superhéroes y el pie forzado, digamos, la regla que me autoimpuse fue que no se les viera nunca la cara. Entonces son todos superhéroes vueltos de espalda o se cubren el rostro o están cabizbajos, no se los reconoce inmediatamente. Son pinturas así medio dramáticas, como una especie de reflexión sobre la doble personalidad, sobre el drama del superhombre que se ve como forzado a luchar, a luchar por algo, por el bien, pero también es un drama humano, ¿viste? Sufre las angustias del día a día, una doble personalidad. Es como una carga que lleva sobre los hombros. Claro. ¿No? Sí, lo que mencionabas eso de que te interesaba también esa faceta psicológica y que Ajá. en general tienen vidas dramáticas. Claro. Sí, son muy tremendas algunas de sus historias. Sobre todo por el lado de Marvel Comics, que fue la editorial que empezó a incursionar un poco más en esa línea como del drama psicológico, no solo la acción y la aventura, sino que se concentra en la psicología de los personajes también. Eso es muy atractivo desde el punto de vista artístico. Y vos también haces investigaciones, ¿no? Sobre las temáticas que trabajás más desde el punto de vista teórico. Sí, Siempre. hago algunas cosas, tengo algunos textos. Bueno, acá te regalé este fanzine sobre Spider-Man, por ejemplo, donde hago son como mis memorias sobre el personaje. Entonces cuento un poco las primeras series que veía, los primeros cómics, los autores que fui descubriendo. Y bueno, y también hago alguna relación con algunos artistas contemporáneos que trabajan esa misma figura o el tema. ¿Argentinos? No, Países. hay un artista alemán, por ejemplo, que a mí me interesa mucho, que es Martin Kippenberger, que tiene una instalación que está ahí citada en el fanzine, que se llama Spider-Man Atelier. Entonces lo que hizo él fue recrear el taller del Hombre Araña, como si el Hombre Araña fuera un artista contemporáneo. Entonces lo ubica ahí dentro de un cubículo, que es el taller, y coloca las pinturas que teóricamente hace el Hombre Araña, que son como pinturas conceptuales. Wow. No son figurativas ni nada, sino que son pinturas con un fondo de color y un concepto, una palabra. Esa es su propuesta como artista contemporáneo. Y bueno, y Kippenberger lo retoma como figura, ¿no? Como una figura de ficción, pero lo lleva a la realidad de la galería. Y que más, bueno, hay muchos artistas que laburan en torno al cómic, en torno a los superhéroes, hay varios. Acá te traje otro catálogo también que se llama Revista Americana, que hicimos junto a la artista chilena Catalina Schlievener, y ahí también está la temática, por un lado de los superhéroes y por otro lado del mundo de Disney. Y ahí también hay un texto y hay algunas reflexiones en torno a los cruces entre cultura popular y arte contemporáneo. Y haces mención a una que está por salir la película también, El Eternauta. Tenés una pintura sí, expuesta acá. Hay una pinturita sobre el Eternauta. Pintura. Es una pintura curiosa porque responde a una de las prácticas que a veces llevo adelante,
que es la intervención sobre otras obras, ¿no? Pinturas viejas que yo compro, no sé, en alguna feria de parque, en alguna casa de antigüedades, en general obras que no están firmadas, de pintores o pintoras anónimos, muy baratas, casi despreciadas, a muy bajo precio. Bueno, cada tanto compro esas obras y las intervengo, le hago alguna modificación. Ese Eternauta, por ejemplo, es un óleo que compré en Chile, que ni siquiera estaba firmado. El que me lo vendió me dijo que era un viejo médico que pintaba y hacía estos retratos, y me impresionó mucho el personaje. Era un viejo con una mirada muy intensa que me retrotrajo directamente a la figura del Eternauta, a los ojos. Y bueno, y lo que hice fue pintarle el traje del Eternauta, y quedó así, quedó una especie de viejo nauta. Y ahí está, es parte de la muestra también. Ah, ok, fue un procedimiento entonces Claro, es una intervención. como Sí. el que la pareja que está retratada, pero en realidad el rostro era una pinturita que habías comprado. Exactamente. Hay otro díptico, que son dos seres como espaciales, y el visor del casco es una pinturita, son dos pinturitas que compré en Mar del Plata, con esta técnica que se ve mucho en la calle, los pintores que pintan así con aerosol, que son todas escenas cósmicas, planetas, cometas, espacios, siderales. Bueno, eso es lo que se puede ver en el visor del casco de estos dos seres. Y la pintura del increíble Hulk también es un cartón que compré en una feria, un paisaje, y detrás de unas montañas yo agregué al personaje, lo pinté como si fuera una especie de gigante verde que viene a través de las montañas, digamos. Son 3 ejemplos de pinturas intervenidas. Reciclas todo. Sí, una especie de reciclaje. Y, sí, del Increíble Hulk trajiste toda una cantidad de muñequitos de colección increíbles. Claro, hay algunos objetos también, Expandiste. hay algunos juguetes, que yo decía que están inspirados un poco en el personaje del chico malo de Toy Story, ¿viste? El que destruye sus juguetes y los rearma, hace como recombinaciones con distintas partes de distintos juguetes y arma como estas especies de mutantes. Bueno, estos objetos que estoy exponiendo también son muñecos desarmados y recombinados. Las esculturas grises. Ajá, esos. Sí, sí. Esos están hechos con partes de distintos muñecos, reensamblados y después con una capa de pintura que los unifica. Entonces quedan así como medio... Son una especie de mutantes escultóricos. ¿Y cómo son? Porque hay un par de ejemplos de viñetas que están a la venta, y son muy diferentes los públicos, la persona que viene y te compra una pintura más tradicional, si queremos, entre comillas, que los que están interesados en comprar una viñeta, porque son como campos muy opuestos, ¿no? En el arte todo el mundo quiere el original. Ajá. En cambio, el mundo del cómic o de las novelas gráficas pasa por adquirir siempre la reproducción, y con los originales uno no los ve nunca tiene contacto con esos dibujos. Ajá. Sí, sí, tenés razón, el campo de la historieta y la ilustración, el público tiene más contacto con la reproducción de ese dibujo, de esa ilustración o de esa historieta. Pero hay todo un campo igual de coleccionismo que se buscan mucho los originales de historieta y algunos alcanzan altos valores. Pero bueno, a mí me gusta jugar un poco en esas dos áreas. Me gusta muchísimo participar como de la cultura popular a través de publicaciones, de libros, de historietas. Ahora, por ejemplo, mientras venía para acá, me llegó un mail, una invitación para participar en una página de la revista Condorito en Chile. Tienen una ¿Todavía sección. existe? Todavía existe y se venden miles de ejemplares, nunca dejó de existir. ¡Wow! El famoso Condorito, y ahora la revista tiene una sección que se llama Condoriarte. Entonces invitan artistas a hacer versiones de Condorito, ¿no?
hacer una versión original de Condorito, del personaje. Así que me encantó la invitación. Me parece esos cruces a mí me motivan mucho, me encantan. Participar de la cultura popular, por ejemplo, en esta sección Condoriarte, y también, por otro lado, poder exponer en una galería, en un museo, en una feria, donde sea. Me parece que son, como vos decías, campos muy distintos, pero que en realidad están muy emparentados. Porque yo considero, por ejemplo, no sé, para mí la historieta fue una verdadera escuela de formación estética de chico. Mis primeros referentes están ahí, no están en la historia del arte. Es muy raro que un niño se relacione tan tempranamente con el arte, con las galerías, con los museos. No, los chicos en general van al cómic, van a los libros ilustrados, y ese es su primer contacto con el mundo así como más artístico. Y esa estética a algunos artistas nos sigue interesando. Como, seguimos por ahí también explorando esos primeros referentes. Es que está muy cruzado con la ciencia ficción, ¿no? Yo creo que un porcentaje muy importante de cómics o las novelas gráficas van por el lado de la ciencia ficción. Y acá vos tomaste unos libritos que los convertiste en esculturas también prácticamente. Sí, sí, a propósito de bolsillo. Sí, esos libritos de bolsillo. Ediciones muy baratas que se editaban, creo que hasta los años 70 incluso, se seguían publicando. Libritos de kiosco, en papel muy barato, de bolsillo. En la época de la llegada del hombre a la luna, seguro, porque claro, ahí como salían a rolete. Son las famosas novelitas pulp, de papel barato, pequeño formato, que se leían en el colectivo, en el subte, en el tren, y después se desechaban, se cambiaban o se vendían, se revendían. Tengo una pequeña instalación que es parte de esta muestra. Como vos decías, son estos libritos insertados en unos bloques, en unas rocas de cemento, como si fueran rocas lunares, y como si el libro fuera una especie de monolito que sale de la roca, un poco a la manera del monolito de la famosa película 2001, Odisea del Espacio. Esa era un poco la idea. Un monolito popular, digamos, económico, de bolsillo también. Me gusta mucho el concepto de bolsillo. Algo que te puedes llevar, que puedes cargar, que no es una molestia y bueno, y es algo que encierra todo un mundo de fantasía, de ficción. La ciencia ficción, como vos decías, tiene mucho que ver con la historieta, y es una de las culturas populares que se ha ido refinando en el tiempo, como también le pasó al cómic, pero que en sus inicios era un arte popular, ¿no? Un arte de kiosco, claro, nada muy sofisticado. Desde Julio Verne, que escribía así para folletines. Claro, tanto el cómic como la ciencia ficción ahora han sido reconocidos por el campo del arte y están presentes en las galerías y en los museos, pero son artes populares que nacieron de otra forma, ¿no? Que estaban en la calle, o sea, transitaron desde la calle al museo, digamos. Sí. Ese reconocimiento me parece un camino interesante. Aquí enfrente nuestro tenemos al Corto Maltés. ¿De qué origen es? El Corto Maltés es un personaje de Hugo Pratt, que es un dibujante italiano, y que vivió muchos años en Argentina. Podríamos decir, un dibujante casi italiano-argentino. Y él es el autor del Corto Maltés, que es su personaje más conocido. ¿Y el personaje es argentino o no? El personaje no, es un marinero maltés. Ok. Claro, que recorre el mundo, es un aventurero. Y yo le dediqué esa pintura porque, bueno, es un personaje como muy atractivo del cómic mundial. Y es uno de las primeras series que fue reconocidas como por parte de la alta cultura, porque Hugo Pratt era un tipo muy culto, muy vivo, muy inteligente, y su Corto Maltés está lleno de citas
Él es un personaje que lee mucho, que recorre el mundo y que tiene amistades entre los escritores, los poetas. Es una serie muy, muy linda, muy entretenida. Es una especie como de aventura cultural. Así que bueno, ahí yo también le rindo su homenaje al corto. Y contaste algo muy curioso en relación a una campaña de... ¿qué era? ¿Dior? Ah, sí, bueno, a propósito de corto maltés. Sí. Claro, traje, para la visita guiada, traje un cuadrito que yo tengo colgado hace muchos años, ahí cerca de mi tablero de dibujo, donde aparece el corto maltés como modelo de Christian Dior, de un perfume de Christian Dior. Me llama mucho la atención, cuando descubrí esa imagen me impactó, porque que yo sepa es el único personaje de cómic que ha logrado llegar a ese nivel, a esa categoría, como a representar todo un mundo sofisticado. Y me hacía mucha gracia que fuera un personaje ficticio también, ¿no? Sí, Está... y una marca tan glamurosa. Claro, Las tortugas claro. ninja hacen publicidad de Pizza Hut. Ajá. Claro. Pero esto es como de un perfume tan glamuroso, Sí, es sí, muy sí. curioso. Es muy linda que- la imagen. que Es el elijan corto a- maltés a toda página, con su abrigo de marinero, con el cuello subido, como siempre, muy elegante, mirando al espectador. Y bueno, bajo la marca de Christian Dior. Eso apareció en una revista, creo que era la Geomundo, una revista dedicada a los viajes, ¿no? Y en este número le dedicaron un especial a Corto Maltés. Él es el que a través de la revista te va guiando por el mundo. Wow. Bueno, y Christian Dior aprovechó Se y lo sumó. reclutó como modelo. Y estás preparando una nueva actividad, ¿no? ¿De qué se trata la actividad que vas a hacer? Durante la muestra hemos hecho varias actividades. Hicimos una visita guiada, como decía antes. Después presenté una charla audiovisual, un proyecto que se llama Expansión de los lápices, que vengo trabajando desde hace un tiempo, donde muestro historietas infantiles de autores contemporáneos, o sea, personas que en algún momento de su infancia dibujaron historietas, que todavía conservan esos materiales, y bueno, muestro esas antiguas historietas. ¿Eran artistas? No son todos artistas, hay de todo. En general sí, hay gente que está como trabajando en el campo del arte, pero hay de todo. Hay gente que hace literatura, hay poetas, actores. La mayoría sí son dibujantes o artistas visuales. Entonces hago un paralelo entre sus producciones de infancia y sus trabajos contemporáneos, su actividad actual. Es una charla muy linda. Hicimos esa proyección también. Bueno, ahí tengo autores muy reconocidos y otros no tanto, hay de todo. Siempre voy preguntando si alguien tiene alguna historieta que le quedó de la infancia, la incorporo al proyecto. Pero hay trabajos de gente muy conocida, como Enrique Brecha, Patricia Brecha, Fontana Rosa, Eduardo Rizzo, y bueno, y otros dibujantes más jóvenes. Está Lucas Nine, y artistas contemporáneos también, como Paula Didborn, que es una artista chilena que me escribió para esta muestra. Hay gente de Brasil, de Chile, de Argentina. Así que el otro día di esa charla acá en la misma galería. Y la que queda es la actividad del cierre, donde vamos a presentar el catálogo. Presentamos el catálogo, eso es para el día 1 de septiembre, acá mismo en la galería, a las 7. Va a venir un amigo que hace tango contemporáneo, muy bueno, Alejandro Guyot, que también es escritor. Va a cantar unos tangos y también va a recitar otro amigo que es artista visual, Lucas Marín. También va a recitar un poema largo que se llama Polisimio, muy bueno. Así que esa es la actividad de cierre de la muestra. Ese es el último día que El se último puede día, visitar, sí, el 1 de septiembre. 1 de septiembre. Bien. ¿Y después dónde se pueden conseguir tus libros? Y mis libros se consiguen en comiquerías, en librerías.
sobre todo en una muy linda que está en el centro, que se llama Fábrica de Historietas. Ahí seguro que encuentran algo. ¿Dónde está? Tengo varios libros, pero son medio difíciles de encontrar porque son ediciones limitadas o autoediciones o editoriales así como muy independientes. Pero ahí en Fábrica de Historietas, creo que es Ayacucho, la calle, está ahí en el centro. Ahí sí se encuentran algunos de mis libros. Pero como Jorge quién. Como Jorge Quien, sí. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo. Súper interesante la charla y la exposición. Recomendadísima, me encantó. De lo mejor que viene el año. ¿En serio? Wow, gracias. Gracias, Evelyn. Un placer. Muchas gracias.